Hola, soy Lua y esto es, si esto está saliendo en la fecha que me gustaría que saliera, lo cual no es muy seguro, Día Internacional del Libro, Día de Castilla y León, y en Cataluña se celebra San Jordi, que nos cuenta la historia de un caballero y un dragón. Y de eso vamos a hablar, de dragones. Una de las criaturas más icónicas y reconocibles, tanto en multitud de culturas como sobre todo en mundos de fantasía, siendo el emblema de uno de los más conocidos, sino el que más, Dragones y Mazmorras. Está en su nombre, en su logo, en todas partes, en todos los libros de manuales de monstruos, hay decenas, cientos, demasiados dragones. Desde el dragón clásico occidental que todos conocemos, de escamas, alas, aliento de dragón, hasta los dragones orientales con esa forma tan reconocible, todos comparten el mismo aura de misticismo, magia y el mismo tipo de problemas. Así que vamos a hablar de algunos de esos problemas y ver cómo los solucionamos. Para los Masters, el primero y más obvio es su poder. Quieres usarlo como enemigo final, como un encuentro memorable. Y en cuanto abres el libro y ves las estadísticas, ves que hasta el más joven de los bebés sobrepasa por mucho la escala de poder de tu grupo. Son bestias místicas, reservadas para grupos de héroes que combaten contra el mal, salvan el mundo y derrotan ejércitos. Personalmente recuerdo mucho el primer encuentro, o uno de los primeros, de esta aventura. Regreso al Templo del Mal Elemental, que aunque tuviera muchas cosas mejorables, tiene un primer encuentro totalmente épico y que pone las bases de lo que va a venir más adelante. Un jodido dragón defendiendo una fortaleza. Y apenas tienes nivel 4. ¿Y cómo logramos esto? Limitándolo. Pero no reduciendo los números, ni sus puntos de vida, ni el daño que hace. Bueno, el daño quizás sí. Puede estar herido o tener algún tipo de dolencia que le impida, por ejemplo, utilizar sus alas, con lo cual ya no va a poder utilizar ninguna habilidad relacionada ni va a poder volar. O tener algún tipo de condición o alteración que, por ejemplo, le impida utilizar su aliento. Puede tener todavía la piel muy joven o escamas dañadas de algún combate previo que hagan que su armadura y su protección sea más débil. Y como esas, podríamos seguir buscando otras explicaciones totalmente plausibles que nos permitan reducir sus capacidades o su poder, permitiéndonos utilizar una versión más débil y adaptada a la situación, pero sin perder esa sensación de wow. También los podemos poner más poderosos, aunque eso no suele ser un problema, aunque es mucho más divertido cuando no nos limitamos únicamente a números, ponerle más vida, más daño, etc. Pueden ser, por ejemplo, dragones que utilicen capacidades mágicas, o que utilicen efectos nuevos y que sorprendan al grupo. Recuerdo uno que tenía la capacidad de literalmente desintegrar con su aliento. Y mi pobre personaje lo descubrió de una forma poco agradable. Y los jugadores también quieren dragones, por supuesto. ¿Quién no ha querido jugar con un dragón y no un humano, con una reskin por encima y 4 escamas? Un dragón de verdad, pero sin tener que estar haciendo ingeniería para conseguir algo parecido a nivel 10. Lo queremos ser desde nivel 1, desde el principio. ¿Y cómo lo hacemos? Igual, ajustándolo. Podemos tener unas alas que sean demasiado débiles al principio para poder volar, como conocemos de los dragones, pero que sí nos permitan planear, dar pequeños saltos. Son cosas muy chulas, muy roleables y que realmente no rompen el sistema, la dinámica, ni seguramente tu partida. Las escamas se pueden endurecer a medida que uno gana experiencia, equiparándose a la protección que puede llevar cualquier otro personaje del grupo con una armadura. Garras o aliento, con alcances y daños moderados, no son para nada diferentes que cualquier arma o objetos mundanos a los que tiene acceso cualquier otro aventurero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que juegas D&D y te preocupan las clases. Te preocupa una combinación desproporcionada con las clases de personaje. Te voy a explotar la cabeza. ¿Qué tal si tu profesión, tu clase de personaje es ser dragón en sí mismo? ¡Boom! Con un poquito de imaginación, un poquito de mente abierta, puedes convertir prácticamente cualquier habilidad de cualquier clase en habilidades propias de dragones. El jugador va a ir descubriendo, despertando y potenciando a medida que avanza su carrera. Se me ocurren varios ejemplos, pero tampoco vamos a alargar esto mucho más. Ya te he dado la idea. ¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna experiencia memorable con dragones? ¿Una batalla épica o un compañero inolvidable? Si os gusta este tipo de contenido, voy a intentar ir trayendo historias y reflexiones. Mientras tanto, esto es algo que YouTube cree que te puede gustar. Era el día del libro de rosa.